Mi suegra humilló a mi primo con discapacidad en mi boda, y se hizo la víctima cuando la enfrenté. Me llamo Lucas. Tengo 35 años, soy diseñador gráfico y vivo en Medellín. Hace 3 años me casé con la mujer que, todavía hoy, considero el amor de mi vida, Valeria. Nos conocimos cuando ambos aún estábamos tratando de sobrevivir en nuestras primeras carreras. Yo trabajaba en una cafetería mientras cursaba los últimos semestres de diseño. Ella acababa de entrar a un estudio de arquitectura y, por coincidencia o destino, se convirtió en clienta fija de mis mañanas. Venía por su café, siempre con leche de almendras y sin azúcar, y se quedaba por las charlas. Así empezó todo. Primero fueron las risas por alguna anécdota sobre un cliente exigente. Después las caminatas al salir del trabajo. Y sin darme cuenta, un día me vi sosteniéndole la mano con una naturalidad que me hizo sentir en casa. Valeria era brillante, aguda, emocionalmente compleja. Podía detenerse media hora a contemplar los detalles de una iglesia abandonada o llorar viendo documentales de animales marinos. Su sensibilidad me atravesó desde el primer momento. Con ella, todo tenía peso, todo tenía alma. Le propuse matrimonio en medio del bosque, en Santa Elena. Yo planeaba hacerlo de forma tradicional, pero cuando tropecé en medio de las hojas y me arrodillé sin querer, ella se rió tanto que me dijo que sí antes de que pudiera sacar la caja del bolsillo. Fue uno de los momentos más honestos y bellos que he vivido. La planificación de la boda fue, al principio, una experiencia emocionante. Queríamos algo íntimo pero especial. 150 invitados. Amigos de toda la vida, familia cercana, algunos colegas con los que habíamos compartido más de una batalla laboral. De mi parte, unos 70 nombres. Del lado de Valeria, algo similar. Estábamos de acuerdo en casi todo, flores sencillas, comida tradicional, música en vivo. Nada de exageraciones. Pero todo cambió cuando entró en escena la mamá de Valeria, doña Teresa. A Teresa la conocí desde el primer año de noviazgo. Era una mujer imponente, de esas personas que ocupan una habitación antes siquiera de abrir la boca. Había criado a Valeria sola desde que su esposo se fue cuando la niña tenía 4 años, y durante años construyó su identidad sobre ese pilar, una madre sola que lo dio todo. Al principio, me pareció admirable. Siempre pendiente de Valeria, le mandaba comida a mitad de semana, la acompañaba a sus presentaciones en la universidad, incluso la ayudó a conseguir sus primeras pasantías. Pero con el tiempo, entendí que su dedicación tenía un precio. Todo lo que Teresa hacía por su hija debía ser devuelto con obediencia, con lealtad ciega, con reconocimiento eterno. Valeria tenía una relación ambigua con su madre. La admiraba, la necesitaba, pero también temía incomodarla. Cuando comenzó la organización de la boda, yo vi en su rostro una mezcla de ilusión y temor. Y no era por el matrimonio. Era por Teresa. La primera señal de alerta fue la lista de invitados. Nosotros ya habíamos hecho una preselección, equilibrada, lógica. Pero Teresa, en cuanto supo del número total, se apresuró a decir que tenía algunos nombres que no podían faltar. Primero eran 30. Luego 40. Entre ellos, excompañeras de trabajo, vecinas de cuando Valeria era niña, incluso un señor que, según ella, había sido como un tío aunque Valeria no lo recordaba del todo. Valeria intentó poner límites, le dijo que el espacio era limitado, que no se trataba de una reunión social abierta. Teresa fingió comprender, pero no se detuvo. Después de muchas discusiones incómodas, logramos reducir la cuota de Teresa a 15 personas. Fue un acuerdo tenso, incómodo, pero pensamos que estaba resuelto. Nos equivocamos. Creamos una lista digital compartida con el organizador del evento, con acceso de solo lectura para algunos familiares, incluyendo a Teresa, por si necesitaban verificar nombres o confirmar asistencia. Confiamos, ingenuamente, en que era suficiente. Lo que no sabíamos era que Teresa tenía una copia vieja del enlace, uno que le había compartido Valeria meses atrás cuando todavía tenía permisos de edición. Y con eso, 3 días antes de la boda, mandó por su cuenta una versión final al coordinador. Llamó desde otro número, usó un correo alternativo similar al de Valeria, y le dijo al equipo del salón que se habían hecho ajustes urgentes por temas de capacidad impuesta por los bomberos locales. Redució la lista de 150 a 120 personas. Pero de esas 120, más de 40 eran de su propia elección. Y nadie nos dijo nada. El día de la boda amaneció soleado. El clima perfecto, la decoración como la habíamos soñado, la música suave flotando entre los árboles. Yo estaba nervioso, pero feliz. Hasta que empezaron a llegar los mensajes. Mi prima Carolina, no nos dejan pasar, dicen que no estamos en lista. Mi tío Alfredo, Lucas, ¿todo bien? No me encuentro en la entrada. Mi hermano menor se me acercó con el rostro desencajado. Hay un problema con los nombres. Faltan muchos. Corrí hacia el organizador. Me mostró la lista impresa.
120 nombres. Más de 30 de los nuestros, eliminados. Me quedé helado. Tuve que tragar saliva antes de ir a buscar a Valeria. Ella ya estaba casi lista, sentada frente al espejo con la mirada fija y los labios a medio pintar. Su maquilladora le hacía los últimos retoques mientras una amiga intentaba ponerle unos aretes discretos. Me acerqué, le toqué el hombro y apenas giró la cabeza, le dije en voz baja: «Tenemos un problema con la lista». Ella frunció el ceño. Me tomó del brazo y me llevó fuera del camerino. Le expliqué lo que pasaba. Le mostré los mensajes, el listado impreso. Su rostro perdió el color. Intentó llamar a su madre. No contestó. Marcó 2 veces más. Nada. Finalmente, salimos a buscarla. La encontramos en el área del catering, copa en mano, repartiendo indicaciones como si fuera la organizadora del evento. Le preguntamos directamente por la lista. Teresa sonrió con naturalidad y dijo: «Ah, sí. Hubo que hacer unos ajustes. El salón cambió el aforo por una directriz nueva del cuerpo de bomberos. Me encargué de todo para que ustedes no se preocuparan». Valeria abrió los ojos como platos. Le mostró el correo original, el listado anterior. Teresa se encogió de hombros y dijo: «Lo hice por ustedes. Había demasiada gente. No eran necesarios tantos primos, Lucas. Mis invitados también son familia». «Pero no son nuestros invitados, mamá», respondió Valeria, con una voz quebrada. «Son tuyos». «¿Y qué? ¿Tú crees que sin mí esta boda siquiera existiría? ¿Olvidas quién ha estado para ti siempre?». El aire se volvió pesado. Las palabras ya no eran solo una excusa. Eran un ataque. Un intento de reafirmar poder. Teresa se sentía con derecho de controlar todo, incluso a quien se le permitía o no compartir el día más importante de nuestras vidas. «No quiero que termines como yo, Valeria», dijo al final, mirándome de reojo. «Casada con un hombre débil». Me mantuve en silencio. Porque el dolor no siempre grita. A veces observa. Valeria quiso seguir adelante. Me lo pidió. Con lágrimas en los ojos, me abrazó y me dijo que no íbamos a dejar que su madre nos arruinara el día. Que luego hablaríamos con todos los que no pudieron entrar, que haríamos algo especial con ellos. Le creí. Le dije que sí. Pero algo dentro de mí ya se había roto. La ceremonia transcurrió con tensión soterrada. No era visible para todos, pero para nosotros sí. Yo sabía quién faltaba. Y también quién no debería estar. Aún así, cuando Valeria caminó hacia mí con su vestido blanco, la música sonando en el fondo y una brisa suave entre los árboles, no pude evitar sonreír. A pesar de todo, ella seguía siendo mi hogar. Nuestra promesa seguía viva. Después del sí, acepto y los aplausos, vino la cena. Los discursos. Mi hermano, Martín, habló con emoción sobre nuestra infancia. Mencionó cómo, desde niño, siempre había soñado que encontraría a alguien que me hiciera ver el mundo con otros ojos. Y que por fin lo había logrado. Valeria tomó el micrófono después. Sus palabras eran mezcla de ternura y honestidad. Se quebró la voz una vez, pero siguió hablando. Dijo que casarse no era un punto de llegada, sino de partida. Que esperaba poder construir a mi lado una vida en la que el respeto y la escucha fueran los cimientos. Yo casi lloro. Hasta que doña Teresa pidió hablar. Nadie la invitó a dar un brindis. Pero se levantó, copa en mano, y subió al escenario improvisado sin pedir permiso. Tomó el micrófono como si fuera suyo y comenzó a hablar. Al principio, hizo un recuento de su vida como madre soltera. Las noches sin dormir, los trabajos dobles, los sacrificios personales. Se le quebró la voz un par de veces, pero la sala estaba en silencio. No de emoción. De incomodidad. Y entonces, dio el giro. Y ahora entrego a mi hija a este hombre, Lucas, diseñador gráfico freelance, que cree que hacer loguitos para cafés es un plan de vida. Se hizo un silencio denso. Yo no me moví. Valeria no reaccionó. Se quedó rígida. Espero que no tengas que mantenerlo tú, mi amor, continuó Teresa. Aunque con lo buena profesional que eres, supongo que no te costará. Los murmullos empezaron. Algunas risas nerviosas. Un par de invitados miraban sus copas, otros a nosotros. Pero entonces, lo peor. Teresa se inclinó hacia un lado, bajó el tono de voz, y dijo con voz arrastrada, burlesca. Felicidades, Lucas y él, imitando a mi primo Emiliano, quien está en silla de ruedas desde que tuvo un accidente a los 19 años. Hizo gestos torpes, arrastró palabras, inclinó el cuerpo, exagerando una parodia grotesca. Se rió sola.
como si estuviera contando una anécdota divertida. Emiliano estaba ahí. Lo vi. Lo vi quedarse completamente quieto. Vi a su esposa levantarse y abrazarlo, y a él cerrando los ojos, como si quisiera desaparecer. Yo me levanté. Fui hasta el escenario. No le grité. No insulté. Solo le quité el micrófono con firmeza y le dije: bájate de aquí. Ya es suficiente. La fiesta no se detuvo del todo, pero quedó marcada por un silencio que ya nadie pudo romper. Valeria lloró en un rincón, abrazada por su madrina. Emiliano me abrazó y me dijo: no tenés que pedir perdón. Esa mujer tiene veneno en la sangre. Pero eso no hacía que doliera menos. Al día siguiente, cuando el sol entró por la ventana de la cabaña donde pasamos la noche, ni Valeria ni yo teníamos palabras. Nos habíamos casado, sí. Pero en medio de la alegría, flotaba una niebla amarga, como si alguien hubiera arruinado una pintura que llevábamos años construyendo. Ella estaba sentada en la cama, mirando su vestido colgado del perchero. Tenía los ojos hinchados, pero no lloraba. Solo respiraba. Como si todavía estuviera intentando procesarlo todo. Yo me acerqué. Le tomé la mano. Valeria, le dije, esto no puede repetirse. No podemos seguir como si nada hubiera pasado. Ella solo asintió. Ese día, sin dramatismos, sin escándalo, tomamos la decisión de cortar contacto con Teresa. No más llamadas, no más reuniones familiares incómodas, no más silencios tolerados por cortesía. Fue un acuerdo mutuo. Había cruzado una línea. No solo nos había humillado a nosotros, había herido a Emiliano, había manipulado la boda, mentido, desplazado a mi familia. Lo primero que hicimos fue bloquear su número. Luego, sus redes sociales. Después redactamos un correo conjunto que enviamos a los familiares cercanos explicando, con calma y respeto, por qué no queríamos más contacto. No pedimos apoyo. Solo claridad. Algunos entendieron de inmediato. Otros, más tibios, pidieron que lo pensáramos mejor. Pero Valeria estaba firme. Por primera vez en años, vi en ella una decisión nacida no del miedo, sino del respeto propio. Teresa no tardó en reaccionar. Comenzó a llamar a familiares, a amigas, a conocidos. Decía que yo la había manipulado, que Valeria estaba siendo aislada, que la habíamos humillado públicamente. Que todo lo hizo por amor. Que nuestra boda había sido una farsa. Nosotros intentamos no contestar. Al principio, simplemente guardamos silencio. Pero la cosa escaló. Empezó a enviar correos pasivo-agresivos a mis padres, a escribirle a excolegas de Valeria, incluso a algunas amigas cercanas de ella. Todo disfrazado de preocupación, como si solo quisiera abrir los ojos de su hija. Hasta que un amigo nuestro, Benjamín, nos escribió. Había grabado el brindis completo sin querer. Estaba filmando los discursos para compartir un recuerdo. Lo tenía todo en su celular, desde el primer comentario hiriente hasta la imitación de Emiliano. Nos lo mostró. Valeria no pudo terminar de verlo. Yo tampoco. Pero sabíamos que ese video no podía quedarse guardado. Lo subimos. No a redes públicas, pero sí a un grupo cerrado de Facebook con familiares y amigos. Sin comentarios, sin explicaciones. Solo el video. La reacción fue inmediata. Muchos no sabían la magnitud de lo que había ocurrido. Algunos apenas habían notado la incomodidad en la boda. Pero ver a Teresa, copa en mano, ridiculizando a Emiliano, burlándose de mi profesión, jugando a la mártir, dejó claro que esto no era solo un malentendido. Era violencia emocional. Era abuso envuelto en familia. Los que dudaban empezaron a guardar silencio. Algunos de sus defensores más cercanos se alejaron. Pero lo más impactante fue la reacción de Emiliano. Él me llamó esa noche. Con la voz entrecortada me dijo: gracias, Lucas. Por no quedarte callado. Por mostrar la verdad. A veces, la gente solo entiende cuando se ve en un espejo que no pueden romper. Me dijo que había llorado, sí. Pero no de tristeza. Sino de alivio. Por primera vez, sentía que su dignidad había sido defendida. Toda mi vida he escuchado frases como mejor no armar lío, no vale la pena discutir. Pero esta vez, alguien peleó. Y eso cambia todo. Valeria estaba devastada. El video solo fue la punta del iceberg. Días después, el coordinador del evento nos explicó con detalle cómo Teresa había manipulado la lista. Usó una cuenta falsa con el segundo nombre de Valeria, un correo casi idéntico al suyo, y envió un PDF con supuestos cambios de emergencia por restricciones del lugar. Incluso adjuntó un documento falso de la supuesta circular del cuerpo de bomberos. El nivel de cálculo me dejó helado. Valeria comenzó a llamar, uno por uno, a quienes habían sido excluidos. Tíos, primos, amigos.
Muchos ya estaban de vuelta en sus ciudades. Algunos lloraron con ella por teléfono. Otros simplemente dijeron, ya sabíamos quién era tu mamá, pero no imaginábamos que tanto. Su tía Beatriz, que vino desde Ecuador solo para la boda, se enteró al llegar al salón de que no estaba en la lista. Lloró frente a la entrada. Nadie supo consolarla. Mi primo Gabriel canceló su vuelo de regreso solo para vernos después, 2 días más tarde, y darnos un abrazo. Cada uno de esos gestos fue una puñalada para Valeria. Se sentía culpable. Como si todo fuera su culpa por no preverlo. Yo le repetía una y otra vez que no lo era. Pero sé que esas palabras no alcanzaban. Mientras tanto, Teresa jugaba su propia partida. En su perfil de Facebook, que rápidamente puso en privado, escribió un texto largo, lleno de dramatismo. Una madre que dio todo eso y excluida por decir la verdad. ¿Qué clase de hija permite que la humillen en su propia boda? ¿Qué clase de hombre insulta a su suegra delante de todos? Falso. Yo no la insulté. Ni siquiera levanté la voz. Solo le quité el micrófono y le pedí que se bajara. Ella fue quien cruzó todas las líneas. Pero eso no la detuvo. Posó en fotos con sus invitados añadidos, sonrió entre mesas, actuó como si nada. No fue echada. Nadie la sacó. Se quedó hasta el final. Lo que no esperaba fue que la familia de Valeria reaccionara como lo hizo. Su tío Rubén, hermano mayor de Teresa, la llamó tras ver el video. Rubén es un hombre tranquilo, pacífico, de los que prefieren no meterse en problemas. Pero esa vez no dudó. Nos escribió luego para contarnos lo que le dijo. Lo que hiciste no tiene perdón. No solo humillaste a Emiliano. Manipulaste la boda de tu hija. Mentiste. Necesitas ayuda. Después de eso, varios miembros de la familia extendida se distanciaron. La madrina de Valeria la bloqueó. Su prima Jimena publicó un mensaje contundente. Hay cosas que no se justifican. Lo que pasó en esa boda fue una vergüenza. Mis padres también decidieron tomar posición. No solo por mí, sino por todos los que fueron borrados de la lista. Escribieron una carta formal, impresa, firmada por ambos, declarando que Teresa era una persona no grata en sus vidas. La enviaron por correo certificado. La respuesta fue el silencio. Hasta que llegó un último correo. Un documento largo, escrito por Teresa y dirigido a Valeria. Eran 3 páginas llenas de acusaciones, que la habíamos reemplazado, que yo era un manipulador, que Valeria estaba hipnotizada. Y al final, una frase. Ya no tengo hija. Valeria no respondió. No lloró. Solo me pasó el correo y me pidió que lo eliminara. Se acabó, dijo. Y esta vez, lo dijo en paz. Han pasado ya 2 años desde aquel día. A veces lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Otras, como si hubiese sucedido en otra vida. Una vida ajena. Pero hay momentos que se quedan pegados a la piel, como el olor del humo después de un incendio. No importa cuánto aire fresco respires, sabes que algo ardió ahí. Valeria y yo seguimos adelante, pero no como quien olvida, sino como quien elige cargar lo justo. Cortamos todo contacto con Teresa. No fue una decisión impulsiva, fue un límite construido con dolor, conversación y muchas sesiones de terapia. Los primeros meses fueron duros. La primera Navidad, su primer cumpleaños sin la clásica llamada de voz de su madre, los aniversarios que venían con recuerdos pegados al calendario. El vacío no se llenaba con ruido ni con palabras. Pero tampoco nos quebraba. Lo habitábamos. Y en ese espacio, nos encontramos. La familia, la de sangre y la escogida, fue un bálsamo. Mis padres, mi hermano, mis tíos, incluso parte de los Sánchez que decidieron mirar de frente y no voltear la vista, nos rodearon. No con lástima, sino con amor real. Ese que no exige devoluciones. En el cumpleaños número 31 de Valeria, hicimos una reunión en la terraza de casa. Vinieron primos, amigos, incluso Emiliano, que viajó desde Bucaramanga con su pareja, Adrián. La velada fue cálida, ligera, sin formalidades. Una piñata absurda que trajo mi hermano rompió la seriedad del aire. Nadie mencionó a Teresa. Nadie la extrañó. En Navidad, la silla vacía en la mesa no dolió. Era más bien un símbolo de lo que no debía estar. Un recordatorio de que la paz pesa menos que la costumbre. Pero Teresa no desapareció sin ruido. Durante los primeros 6 meses hubo señales. Cartas sin remitente claro, enviadas a la dirección antigua de Valeria, que un vecino nos entregó por cortesía. Llamadas desde números desconocidos que terminaban en silencio. Una vez, intentó organizar una reunión de reconciliación en casa de su hermano Rubén. Él nos advirtió. Nadie asistió. No vamos a fingir que no pasó lo que pasó, le dijo Rubén. Después de eso, sus intentos se volvieron más torpes.
Un correo electrónico con un feliz cumpleaños que cerraba con un reproche sutil. Un paquete enviado por mensajería, un álbum de fotos viejas, con una nota escrita a mano en la última página que decía: «Todavía tienes una madre». No respondimos. No por orgullo. No por comodidad. Sino porque ya habíamos dicho todo lo necesario. Las cartas dejaron de llegar. Las llamadas, también. Y con el tiempo, hasta sus pocos aliados fueron desapareciendo. Algunos de sus antiguos amigos, los mismos que al principio decían «pero sigue siendo tu mamá», terminaron viendo el video, escuchando los relatos, entendiendo la magnitud de lo que había hecho. No hubo grandes discusiones. Solo invitaciones ignoradas, mensajes no respondidos. Incluso su reputación, esa que había construido durante años en su entorno laboral, empezó a desmoronarse. El video, aunque nunca se hizo público, se volvió una especie de leyenda entre conocidos cercanos. No por el chisme, sino por la claridad. Porque cuando alguien se atreve a mostrar el veneno tal cual es, ya no se puede fingir que sabe a miel. El tío Rubén, con quien aún mantenemos contacto por temas legales, comparten una propiedad heredada, nos contó hace poco que Teresa vive sola, que casi no sale. Que cada vez que hablan parece una mujer empeñada en reescribir la historia en su cabeza. Ella está convencida de que ustedes la traicionaron, nos dijo. No nos sorprendió. Lo que sí nos sorprendió fue saber que ya ni siquiera habla mal de nosotros. No por redención. No por reflexión. Sino porque ya nadie la escucha. Perdió toda credibilidad. Las personas se cansan de los relatos eternos donde el mundo siempre es el villano. Mientras tanto, Emiliano floreció. Se mudó a una ciudad más cálida, trabaja en un centro de rehabilitación infantil y da charlas motivacionales. No desde el papel del héroe perfecto, sino desde la verdad, que vivir con una discapacidad no lo define, pero lo reta, todos los días. Cuando lo vemos, siento una mezcla de admiración y ternura. Él nunca nos exigió nada, y aún así fue quien más necesitaba defensa esa noche. Ese día, nos dijo una vez, supe que mi familia no era de las que callan. Y eso vale más que cualquier disculpa. Su pareja, Adrián, es una joya. Tienen el mismo tipo de humor sarcástico que transforma lo incómodo en algo digerible. La primera vez que salimos a cenar con ellos, Valeria me tomó de la mano bajo la mesa y me susurró, ¿ves? Esto es familia. ¿Y Valeria? Valeria sigue siendo la mujer que me hizo creer en la ternura como forma de resistencia. Más fuerte ahora. Más clara. A veces la encuentro mirando fotos viejas. Se le forma esa línea entre las cejas, mezcla de nostalgia y reflexión. Pero no llora. Solo suspira. Extraño a la mamá que imaginé tener, me dijo una vez. No a la que fue, sino a la que soñé que podía llegar a ser. Pero también ha dejado claro que no quiere reconciliación. No hay un tal vez, ni un quizás algún día. El futuro que queremos construir no tiene espacio para Teresa. No porque no haya espacio, sino porque ella eligió no ocuparlo con respeto. Nuestro matrimonio, pese a todo, o tal vez por todo, es fuerte. Aprendimos a escucharnos sin ponernos a la defensiva. A hablar sin herir. A elegirnos incluso cuando dolía. No nos quebramos. Nos transformamos. Y si algo tengo claro es esto, nunca me voy a arrepentir de haber dicho basta. De haberle quitado el micrófono. De haber protegido la dignidad de los nuestros. Ese fue el momento en que supe que no solo me estaba casando con Valeria. Estaba construyendo con ella una vida. Una donde el amor no se arrodilla ante el miedo. A veces me pregunto qué habría pasado si no le hubiera quitado el micrófono. Si me hubiera quedado sentado, con la copa en la mano, fingiendo que no dolía. Fingiendo que no pasaba nada. Y no por arrepentimiento, sino porque la vida, después de una ruptura tan profunda, suele hacerte mirar atrás buscando señales. Lugares donde pudiste callar, donde tal vez, solo tal vez, el conflicto no habría estallado. Pero luego recuerdo algo que Emiliano me dijo semanas después de la boda. A veces, decir basta es el único acto de amor que queda. Y tenía razón. Poner límites también es amar. A uno mismo. A los que uno quiere proteger. A la vida que se está construyendo con esfuerzo. A Teresa nadie la expulsó. Fue ella quien eligió borrarse, aferrada a una versión de los hechos donde ser madre era excusa para controlarlo todo. Eligió no entender. Y con eso, eligió también quedarse sola. Nosotros, en cambio, elegimos lo contrario. Elegimos sanar. Nombrar lo que dolía. Escuchar cuando costaba. Hablar cuando temblaba la voz. Elegimos construir una familia sin sombras. Sin lealtades forzadas. Sin la culpa heredada que pesa como piedra en la espalda. Hoy vivimos tranquilos. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no cargamos lo que no nos corresponde.
A veces todavía llegan ecos. Comentarios sueltos. Preguntas veladas. Pero ya no duelen. Ya no sacuden. Solo nos recuerdan que hicimos lo que había que hacer. Nos defendimos. Nos elegimos. Y eso no lo cambia ni el brindis más amargo del mundo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.